Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes a todos los que nos van a escuchar, a sintonizar. Los bendecimos en esta tarde y declaramos que el espíritu de sabiduría de Dios, de revelación y de conocimiento está sobre la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Así que, como siempre les decimos, si tienen su Biblia y no están manejando un carro, ábrela. Vamos a compartir la palabra una vez más. Amén. Y desde ya los bendecimos a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos otra vez. Bienvenidos. Gloria a Dios. Estamos otra vez y la razón que siempre estamos aquí, ¿verdad? Es para traer sabiduría y conocimiento a aquellos que no lo tienen y tenemos que batallar siempre en contra de la ignorancia. La ignorancia son las tinieblas. El enemigo quiere mantenernos en ignorancia para que no conozcamos las promesas de Dios, el potencial que hay en Dios, que Dios puso en nuestras vidas. Así que tenemos que conocer qué hace la ignorancia en nuestra vida. Primero vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que hace la ignorancia, para que nosotros, una vez que conozcamos esta razón, vamos a encender por aquí también, porque no quiero quedarme sin pues grabar para otros los cuales se le envía esto. Ok, entonces vamos precisamente a conocer lo que hace la ignorancia y por qué tenemos que salirnos de la ignorancia, porque es necesario tener conocimiento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a leer un verso muy conocido que hemos leído muchas veces, porque ¿por qué Dios nos aconseja esto en Oseas? El libro de Oseas, el capítulo 4 y el verso 6. Y este es un verso muy conocido de la iglesia, en el cual Dios nos va a mostrar, a explicar por qué es importante que lo conozcamos, que lo conozcamos a través de su palabra, ¿verdad? Es bien importante. Dice así Oseas 4:6. Mi pueblo, dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, porque le faltó conocimiento. Y dice así, por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es algo fuerte, pero que tenemos que conocer el carácter de Dios, lo que piensa Dios, lo que quiere Dios que consigamos a través de la palabra, ¿verdad? Dice, mi pueblo fue destruido. Y fue destruido, la destrucción. La ignorancia trae destrucción, porque lo que no conocemos nos mata. Lo que no sabemos nos puede matar. La ignorancia que trae, la ignorancia te tiene pobre, porque no conoces que Jesucristo dice que en su pobreza nos hizo ricos. Entonces nosotros podemos tener acceso a las riquezas de Dios, acceso a la prosperidad de Dios cuando conocemos quiénes somos y lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ignoramos, pues nos tiene pobres. Y nacemos pobres, y vivimos pobres, y morimos pobres, y seguimos pobres, y creemos que el estar en Dios, el ser pobre, debe ser así. No, Dios no quiere que seamos pobres, que seamos enriquecidos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente físicamente, monetariamente, financieramente, sino en nuestra alma, emocionalmente, físicamente, que seamos enriquecidos en todo. Entonces, la ignorancia nos mantiene en pobreza. La ignorancia también nos trae en peleas, en discordias, porque no conocemos que el Señor nos dio la paz. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que Él pagó el castigo para que nosotros tuviésemos paz. Exacto. Si no conocemos que tenemos paz, que Él adquirió la paz por nosotros, pues vivimos en discordia y en peleas y no sabemos cómo salir de ahí. Los problemas se suscitan en la vida y estamos continuamente en ese caos y en esas guerras y no salimos de una que entramos en otra. Y eso es terrible. Y ahí nos mantenemos cuando tenemos ignorancia de que podemos vivir en paz porque Él pagó para que nosotros tuviésemos paz. Cuando nosotros conocemos que tenemos la paz de Dios, fácilmente podemos detenernos y decir, un momento, yo no tengo que vivir así, esto no proviene de Dios, y desecharlo y pararnos en el conocimiento. Tú me trajiste paz y yo quiero tu paz ahora y vivo tu paz. Y poder concentrarnos en eso y saber esa verdad de Dios que nos hace libres. El deseo de Dios es que vivamos en paz. Así que tengamos una vida de paz, una vida de reposo,
una vida de conocimiento. Conocimiento de Dios es lo que nos lleva a poder recibir la paz y el reposo de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere que Amén. por su palabra nos enseña que nosotros recibamos, ¿verdad? Amén. ¿Qué más hace la ignorancia? Pues la ignorancia nos tiene presos con vicios, Ajá. con tradiciones, Exacto. Ataduras de todo. con toda clase de atadura. Entonces, como ignoramos, cuando se ignora, cuando alguien ignora que Jesucristo te hizo libre en la cruz del Calvario, Exacto. que Él rompió todas las cadenas y que al diablo y todos sus demonios los puso debajo de la planta de nuestros pies. Entonces la gente anda con miedo que el diablo, que los demonios, que los demonios. No, esos demonios nos tienen miedo a nosotros cuando sabemos que tenemos autoridad y el poder de Jesucristo. Exacto. Cuando nosotros sabemos que tenemos el dominio y la autoridad, no hay demonio que nos pueda hacer nada. Eso es una excusa que muchas veces la gente usa y también una ignorancia de la gente. Entonces, esas cosas son las que hacen la ignorancia en nuestras vidas. Nos trae, como dice aquí, que acabamos de leer, dice que mi pueblo fue destruido. Nos trae destrucción continuamente. ¿Por qué? Porque nos mantiene en vicios, nos mantiene en esclavos de tradiciones, nos esclaviza incluso con entretenimientos y con cosas que vanamente de pronto vivimos, perdemos el tiempo, la vida se nos va yendo. Cada día, como Jesús dijo, cada día tiene su afán, cada día tiene su propio mal. Y cuando hablamos de que cada día tiene su propio mal, ¿cuál es el mal de cada día? Que el día se termina, empieza y termina, tiene 24 horas y no vuelve atrás. ¿Y qué pasó? Que el día se llevó tu vida. Se llevó 24 horas de tu vida y no hiciste aquellas cosas por lo cual te puso en esta tierra. No sacaste tu potencial, no miraste tu propósito para estar en este mundo. ¿Qué debes hacer? No disfrutaste de la paz, del gozo, de la libertad, de todas las bendiciones que Dios te dio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer buen uso del día. Dice, por eso que no debemos perder el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer buen uso del día. Exacto. Porque estas cosas, ¿qué lo hace? La ignorancia. Por eso dije al principio, lo que ignoramos nos puede matar. Lo que ignoramos nos puede dejar fuera de la bendición de Dios. Por eso no podemos ignorar estas cosas. Tenemos que adquirir sabiduría, tenemos que adquirir conocimiento. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Y si le falta conocimiento, es que tiene ignorancia, ¿verdad? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Quiere decir que a estos, dice, si les dice desechaste el conocimiento, quiere decir que se les dio la oportunidad de adquirir el conocimiento. Dios nos da la oportunidad de adquirir el conocimiento. La palabra de Dios dice que el que esté falto de sabiduría, que venga a Él y se la pida. Necesito más sabiduría, quiero más sabiduría, Señor, quiero conocerte más. El que esté falto de sabiduría, que el corazón clame a Dios por sabiduría, Dios se la da en abundancia, dice. Yo todos los días de mi vida yo clamo a Dios por más sabiduría, más conocimiento, más inteligencia. Quiero saber más, quiero conocer más lo que hay en tu corazón. Quiero no solamente tener sabiduría para mí, conocimiento para mí, sino también poder expresarlo y enseñarlo a otros para que esos otros también tengan la sabiduría y el conocimiento de Dios para que puedan alcanzar todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Tenemos un Padre bueno que nos ha dado todas las cosas en Jesucristo. Todo fue dado ya, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, dice la palabra, ya nos fue dado por su divino poder, ya nos fue dado, es nuestro. ¿Y por qué no lo obtenemos? Por la ignorancia. Ignoramos que ya es nuestro, ignoramos que se nos fue dado esto por gracia, y por gracia que es gratuitamente. No merecíamos absolutamente nada de parte de Dios, nada. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que no nos merecíamos nada. Sin embargo, por gracia, ¿qué es gracia? Un favor inmerecido. No te lo merecías, pero te lo doy porque te amo. Dios nos ha dado todas las cosas. Pero si lo ignoramos, no lo podemos disfrutar. Si lo ignoramos, no lo podemos tener. Entonces, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Qué terrible desechar el conocimiento. La gente tiene al alcance de ellos la palabra de Dios. Más hoy día que se predica por todas partes, que está en internet, en la televisión,
tenemos, pero en abundancia, el poder alcanzar de la palabra, alcanzar los mensajes, alcanzar el conocimiento de Dios. Y sin embargo, mucha gente desecha eso. No le interesa, pero ninguno sabe cuándo nos vamos a morir. ¿Cuántos parten de repente? Niños, jóvenes. No tiene que llegar a ser una persona mayor, adulta, una persona grande. No, cualquier edad puede partir. Entonces, tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar mientras tenemos vida de poder adquirir el conocimiento de Dios. La Biblia dice que seamos sabios en cómo contamos nuestros días. Entonces Dios nos manda para que traigamos al corazón sabiduría. Dios nos manda a contar nuestros días. No es cuestión de que amaneció y corro el día como sea. No, ese día no vuelve más. Así es, no regresa más. Y ese día trae su propio mal. Durante ese día van a llegar males a tu vida, van a llegar situaciones. Las resolves con sabiduría de parte de Dios o se vuelven un afán. Pero Dios nos lo avisó, por eso dijo, cuenten los días con sabiduría, para que ustedes traigan refrigerio, sabiduría al corazón de ustedes. ¿Verdad? Y este es el mensaje que Dios nos trae. Así es. Que nosotros recapacitemos y entendamos que necesitamos conocer a Dios, su palabra, su carácter, para poder participar de Él. Así es. Porque cada persona que, todos, mientras estamos viviendo, estamos hablando, siempre estamos hablando. Y si no estamos hablando, estamos pensando, pero estamos hablando 70,000 palabras en el día. Entonces siempre estamos hablando. ¿Qué hablamos? ¿Qué sacamos por nuestra boca? Exacto. Lo que sacamos por nuestra boca es lo que hay en nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Si en nuestros pensamientos no hay palabra de Dios, es una palabra ungida, una palabra llena de bendición, llena de vida. Porque Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si estas palabras están en nuestro corazón, las pensamos, y como las pensamos, entonces las hablamos. Si nuestros pensamientos son como los pensamientos de Dios, entonces nuestros caminos serán como los caminos de Dios, altos. ¿Acaso Dios nos dijo, porque mis caminos son más altos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes? ¿Para qué? Para invitarnos. Óigame, sus pensamientos son muy bajos. Piensen como yo pienso para que ustedes puedan caminar alto como yo camino. Entonces, la necesidad es de aprender. ¿Por qué? Porque si lo que pensamos vamos a hablar, si hablamos cosas bajas de este sistema del mundo, son semillas que estamos tirando. Semillas, son semillas. Las palabras son semillas. Entonces, cada vez que tiramos semillas, ¿qué sucede cuando uno tira semillas en la tierra? Caen en la tierra. ¿Y luego qué pasa? Brotan. ¿Y qué recogemos luego? Recogemos la cosecha de lo que sembramos. Exacto. Si sembramos semillas de naranja, vamos a recoger naranja. Si sembramos semillas de trigo, vamos a recoger trigo. Si sembramos semillas de manzana, vamos a recoger manzana. Si sembramos semillas de maldad, de negligencia, semillas de idolatría, de ignorancia, de cosas negativas, eso mismo. ¿Qué vamos a recibir? El fruto de lo que sembramos. Entonces, la Biblia habla tan específicamente sobre eso. Dice que no piense, dice Dios, en su corazón. Escuchen este verso. No piense ninguno en su corazón que va a recibir algo diferente a lo que sembró. Claro. Dios lo dice. Es como Dios dice, yo sé que te invitaron a la fiesta, pero no te vistas porque no te van a dejar entrar. ¿Me explico? Es decir, no podemos ignorar la franqueza y la sabiduría de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso, digan conmigo, eso mismo el hombre recogerá, segará. Entonces, es muy bueno, pastora, de que nosotros, y esto yo lo estoy haciendo por años, que verte tú como una semilla, porque en sí somos una semilla nosotros. Y entonces si uno se ve uno como una semilla, vamos a tener cuidado, vamos a elegir qué tipo de semilla somos, y vamos a tratar de poner esta semilla en la mejor tierra posible, que es la palabra de Dios. Entonces, para dar frutos, uno debe de verse uno como una semilla, porque todo donde yo siembre mi vida, si yo siembro mi vida en una tierra mala, voy a recoger malos frutos. Así es.
Pero si yo siembro mi vida en la palabra de Dios, voy a recoger buenos frutos, buena vida, una vida de paz, una vida de amor, porque vas a ser, Dios amó a toda la humanidad, pero Dios es muy selectivo. Dios trata con sus hijos, con los que reconocieron el sacrificio de Jesús, que fue la semilla que Dios puso en la tierra para que todos nosotros nos agarrásemos de esa semilla. Entonces, esto es bien serio y es bien importante que nosotros entendamos que debemos de alcanzar, está puesto sobre la mesa para nosotros. Dios quiere que alcancemos el conocimiento de su palabra. El primer verso que citaste es un verso maravilloso. Debería predicarse más en la iglesia ese verso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Entonces, la falta de conocer de Dios y conocer sus pactos, su palabra, ¿qué trae? Destrucción. O sea que la falta de conocimiento es ignorancia, y por eso estamos hablando de eso. Vamos a contestar quizás esta pregunta. Quizás tú dices, bueno, pero cuando yo no conocía al Señor me preguntaba tantas veces, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué me va tan mal en la tierra? ¿Por qué le fue tan mal a mi papá o a mi mamá? ¿Por qué le fue tan mal? Porque hubo falta de conocimiento. Hubo falta de conocimiento. ¿Me explico? Entonces, a falta de conocimiento, ¿qué viene? Destrucción. Y en esta situación hay muchísima gente en la tierra que están destruidos porque no entendieron o no les fue enseñado todavía de que si no hay conocimiento, ¿viene quién? La destrucción. Porque el conocimiento lo que hace es que nos saca precisamente de esa ignorancia. El conocimiento nos pone en un lugar de gozo, porque cuando nosotros conocemos lo que hemos obtenido, pues podemos vivir esa vida que Dios nos dio. Pastora, cuando hablamos de lo que estamos hablando ahora, tenemos que tener en cuenta algo. ¿Cuál es la primera pregunta? Si yo estuviese hoy aquí por primera vez, o en cualquier iglesia que enseñe la palabra de Dios, ¿cuál fuese mi pregunta? Ok, pastor, usted dice que el pueblo, cuando habla y está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de cualquier pueblo. Claro, Dios está hablando del pueblo de Dios, al cual Él les había mostrado sus pactos, su gloria, su palabra. Entonces dice, la pregunta fuese, ¿y cómo comienzo en este conocimiento? ¿Cuál es el primer conocimiento que nosotros, si yo estuviese aquí por primera vez, cuál es el primer conocimiento que yo debo de adquirir? El de Dios, indudablemente. Tener conocimiento de Él. Pero cuando hablamos de Dios, es tan grande, la palabra, está supuestamente tan lejos, que quizás, ¿cuál es el primer paso del conocimiento? Bueno, ahora que conocer a Jesucristo. A Jesucristo. Sí, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, este es el primer paso del conocimiento. Así es. Nadie puede conocer de Dios si no conocen al Hijo. Así es. El Hijo tiene que entrar primero. Ya lo dijo. Entonces ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? ¿Cómo hago? Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. No es por mí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de conocer? A Jesús. A Jesucristo como mi personal Salvador. Es decir, yo debo entender que yo necesito un Salvador. Así es. Y que Dios suplió un Salvador para mi vida. Así es. Y que está en mis manos, en mi decisión, en mi corazón, en mi mente, decirle al Señor, ¿te creo o no te creo? ¿Te necesito o no te necesito? Voy a seguir mi vida solo, fracasado, desgraciado, destruido. Sin embargo, ¿cuál es el principio del conocimiento? El primer paso del conocimiento es decirle a Jesús, Jesús, la Biblia dice que tú tomaste mi lugar, pagaste por mis pecados, por todas mis rebeliones, por todas mis maldades, por todas las cosas malas que yo hice en la tierra. Que si yo creo en lo que tú hiciste en Calvario, seré perdonado, salvo. Perdonado, salvo y lavado con la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario para nosotros. Allí comienza el principio del conocimiento.
Y cuando el principio del conocimiento viene a mi vida, entonces el temor, la Biblia dice que el principio del conocimiento es el temor a Dios. El temor a Dios, no el miedo. No el miedo. Ahora comienzo a respetarlo porque veo que Él ya invirtió en mi vida. Ahora yo tengo que respetar esto. Exacto. Él ya invirtió, ya me dio un Salvador, ya comenzó una relación. Exacto. Comenzó a revelarse el Padre a mi vida como Padre. Exactamente. Ya no es el Dios lejano, ahora se acercó como Padre, me salvó. Entonces ese es el principio del conocimiento. Y una vez que uno tiene conocimiento, uno puede empezar a tomar buenas decisiones. Ajá. Porque una vez que uno conoce, si conoces dónde está el bien y dónde está el mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, entonces ahora uno es que toma la decisión. Porque antes de conocer a Jesucristo, antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocer sus promesas y todas las cosas que Dios dice, estábamos en ignorancia. Estamos en ignorancia, estamos con los velados nuestros ojos, y el enemigo hace lo que quiere con nosotros y juega con nuestra mente y nos da toda clase de pensamientos, nos engaña, nos miente, nos dice todas las cosas que él quiere decir, pone a uno contra el otro, y él juega con nuestra mente todo lo que él quiere porque no conocemos la verdad. Entonces estamos en la ignorancia, y por cuanto estamos en ignorancia vamos a tomar malas decisiones. Por eso todo el tiempo estamos en problemas, porque tomamos malas decisiones todo el tiempo, porque estamos en ignorancia. Por eso dije al principio, cuando estamos en ignorancia, lo que ignoramos nos puede matar. Y dijo la palabra, nos destruye. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así es. Para Dios su Padre. Él nos hizo. Amén. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y cuando nos hizo reyes y sacerdotes, si hablamos de reinado, hablamos de que Él nos devolvió la autoridad, nos devolvió el dominio, nos devolvió el poder que tenemos para nosotros dominar toda situación, no a la gente, sino toda situación que nos rodea. Nosotros con la palabra podemos dominarla porque tenemos reinado. Pero hablando aquí de lo que es el sacerdocio, nos dio el sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora, como Dios nos ha hecho sacerdotes, podemos entrar, cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos entrar delante de su presencia. Como sacerdotes hemos entendido, hemos aprendido, hemos conocido cómo entrar. Sabemos que podemos entrar delante del trono de Dios con acción de gracias, con alabanza, con adoración delante de Él, y a través de la sangre de Jesucristo que nos limpió de todo pecado, es que nosotros podemos entrar en su presencia. Y dice la palabra, en plena certidumbre de fe y confianza, entramos delante del trono a nuestro Padre y podemos clamar, Abba, Abba, papá. Aquí estoy en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús me limpió, la sangre de Jesús me justificó. Me purificó, me santificó, no por mis méritos, sino por tu gran amor. Te doy gracias, te honro, te adoro, y puedo entrar. Entonces, eso es cuando Dios dice que Él nos hizo sacerdotes. Entonces, ¿qué sucede? Al hacernos sacerdotes podemos entrar. Allí podemos ministrar a Dios en toda la adoración y la alabanza, y allí podemos recibir todas aquellas cosas. Recibo lo que está para mí, lo que está en tu reino. Así como está en el cielo, sea hecha aquí en la tierra. Y cuando decimos que está en el cielo, no vamos a mirar allá millares y millares de millas de nosotros. No, el cielo está aquí. El mundo espiritual está aquí, el reino está aquí. Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí, entre vosotros está. Lo que pasa es, como dijimos el otro día, ¿verdad? No lo podemos ver porque es invisible, pero está aquí. El reino está aquí, cerca de nosotros. Dice, cerca de tu boca, dice, cerca de tu corazón. En tu boca está puesta la palabra de fe. Si nosotros la hablamos con confianza y creyendo, por eso es necesario el conocimiento. Por eso aquí dice, y yo te echaré del sacerdocio. Y yo te echaré el sacerdocio. ¿Por qué? Porque desechaste el conocimiento. Cuando uno desecha el conocimiento de Dios, Dios no te recibe como sacerdote. ¿Por qué? Porque no sabes entrar. Porque si no tienes conocimiento cómo entrar delante de Él, no puedes entrar. Yo quisiera usar una palabra más... está perfecto, pero quisiera usar una palabra más puntual en esto. No es que Dios te rechaza, pero lo que pasa es que dice, vamos a leer el verso. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio
Y porque olvidaste la ley. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Es decir, olvidaste la palabra. Es decir, si nosotros ignoramos la palabra voluntariamente, porque te fue enseñada, que te fue predicada, que te fue muchas veces te sentaste a escucharla y la desechás, resulta que cuando vas a actuar, cuando vas a llevar a cabo el trabajo del sacerdote, no podés hacer el trabajo, porque el trabajo del sacerdocio es hablarle a Dios la palabra que Él nos habló aquí. Si yo no la conozco, cuando llego ahí, caigo en una letanía, que Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes dan muchos golpes de pecho, oran en las plazas, en las esquinas, pero todo eso que ustedes hacen no tiene ningún valor, no golpea nada en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Que si la persona no adquiere conocimiento de la palabra, cuando tiene que ir delante de Dios para hacer el trabajo, ¿cuál es el trabajo del sacerdocio? Declarar la palabra que Dios habló a tu corazón. Es decir, exponer públicamente el conocimiento que alcanzaste en tu vida de quién Él es. Y saber quién somos nosotros. Exacto. Entonces, por eso voy a tener una conversación con Dios de acuerdo a su palabra, y como hablo lo que Él habla, entonces nos entendemos. Y entonces puedo hacerlo. Ese es el idioma de Él. El idioma de Dios es su palabra. ¿Cuánta gente, la gente que no tiene conocimiento, no conoce la palabra, va a ir delante de Dios? Porque cuánta gente no conocen a Dios, no conocen su palabra, sin embargo dice que oran a Dios. Pero cuando oran a Dios sin conocimiento, van a orar no de acuerdo a la palabra, van a orar de acuerdo a las emociones y los sentimientos. ¡Ay, Dios mío, ten misericordia de mí! Y Dios dice, no puedo escuchar eso, porque yo ya tuve misericordia de ti. ¡Ay, Señor, por favor, sáname! ¡Por favor, sáname! No me ruegas que te sanes, si yo ya te sané antes de haberte tú nacido. Yo ya te sané, yo ya hice provisión de tu sanidad. Entonces, la gente sin conocimiento va delante de Dios, no puede entrar a orar así, porque Dios dice, no te oigo, no puedo entender esta cosa que tú me hablas, no, porque yo recibo lo que yo hablé, y es la verdad. Cuando tú me hablas mi verdad, entonces puedes ir delante del Señor. Padre, gracias por la misericordia que tuviste por mi vida. Gracias porque tú me salvaste, me sanaste, me limpiaste con tu sangre. Gracias porque en la cruz del Calvario tú llevaste todos mis pecados, todas mis enfermedades. Tú, en tu llaga yo fui sanada, gracias Señor. Ahora que esta enfermedad me ha tocado y me golpea, digo en el nombre de Jesús, enfermedad sale de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Tienes que morirte, tienes que salir, porque este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y yo declaro que la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado, y que en la llaga de Jesucristo yo ya fui sanada. Entonces Dios dice, eso, sigue ministrando, sigue haciendo así, hasta que todo tu cuerpo reciba mi verdad. Entonces es necesario conocer la palabra. Es necesario conocer la palabra, porque de esa manera podemos hacer el trabajo de sacerdote. Entonces estamos hablando de descubrir la ignorancia, y qué tan mal hace la ignorancia, que lo que ignoramos nos puede destruir, nos puede matar. ¿Qué quiere decir? Aunque vengas a Jesucristo y fuiste salvo porque creíste, el cristiano nunca debe quedarse allí estancado en el conocimiento. Ya es mi Salvador y con eso ya me salvó. Aleluya, aleluya, pero no conozco más nada. Después voy a orar a Dios con un montón de sandeces y de cosas inventadas por nuestras emociones. Y no es de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces no va de acuerdo a la palabra. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso siempre estamos combatiendo la ignorancia, trayendo conocimiento. El conocimiento es luz. El conocimiento es luz. La palabra de Dios dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, cuando no estábamos en Jesús, nos traslada espiritualmente al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Inmediatamente la luz se abre en nuestros ojos espirituales y podemos darnos cuenta. Ahora podemos tomar decisión, porque siempre lo hemos dicho, y para los que no lo han oído, el centro de nuestro ser es nuestra voluntad, es nuestra alma que está unida a nuestro espíritu, pero tiene sus propias decisiones, porque en el alma allí tenemos nuestra voluntad, y la voluntad, yo siempre digo, la voluntad tiene alma y tiene alma y corazón. Entonces, ¿qué sucede? La voluntad. Nuestra voluntad no la toca a nadie, no la toca a Dios, no la toca al diablo, no la toca a nadie. La voluntad es lo que nosotros decidimos y queremos hacer. Por eso, cuando estamos sin conocimiento y estamos en ignorancia, fácilmente el enemigo puede engañarnos. Acuérdense que lo único que él puede hacer es engañarnos a través de pensamientos.
Eso es todo lo que Él puede hacer. Lanzar flechas de fuego de malos pensamientos. Es todo lo que puede hacerte, lanzarte mentiras, metodías, es la palabra en el griego. Metodías que vuelan en los aires, eso es lo que quiere decir. Entonces, todo lo que Él puede mandar son pensamientos erróneos, transgiversados, para que tú cuando los crees, como tienes falta de conocimiento, crees eso y te hundes en depresión, te hundes en tristeza, te hundes en desesperanza, porque no conoces la verdad de Dios, el amor de Dios, dónde Dios te puso cuando fuiste rescatado. Cuando fuiste salvo, cuando Dios te rescató, cuando entregaste tu vida, Él te rescató completamente y te hizo una nueva criatura. Antes de que tú lo conocieras. Antes que lo conocieras, ya Él había hecho la provisión. Solamente que esa provisión está, es más, es Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, Él salvó al mundo entero, pero el mundo no está enterado. Por eso tenemos necesidad de predicar la palabra para que se enteren. Hey, la salvación es para ti, está lista, es tuya. Él murió en tu lugar, Él pagó por tus pecados, está lista para ti, acéptala, solamente recíbela, es cuestión de recibir. Y cuando tú la recibes, inmediatamente eres trasladado al reino de la luz e inmediatamente comienzas a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora entra en tu espíritu y trae luz a tu espíritu que estaba en tinieblas, trae luz, te despertó espiritualmente y ahora ves la vida de otra manera. Por eso siempre decimos, no tenemos religión. Yo no soy religiosa. Cuando la gente dice, ay, ¿qué religión? No, Señor, yo no tengo religión. Yo no soy religiosa, no tengo religión para nada. No, pero como que ustedes, no, yo soy una hija de Dios. Creo lo que la palabra dice y tengo una relación con el Padre. Tengo una relación con mi Salvador, tengo una relación con el Espíritu Santo y tú puedes tenerla también. No se trata de religión. Aquí Dios aborrece las religiones. Dios odia las religiones. ¿Por qué? Porque el hombre la inventó basado en los pensamientos erróneos y transgiversados que el mismo diablo hizo. Las religiones, las denominaciones, todos esos cortes que el hombre ha hecho para separar a los grupos, todo eso es diabólico. Dios no tiene religión, no tiene denominaciones. Dios es uno solo y es nuestro Padre. Y cuando recibimos a Jesucristo, entramos a la familia de Dios, entramos a ser parte del cuerpo de Dios. Y si somos parte del cuerpo de Dios, somos uno solo en Dios. Esa fue la oración de Jesús en Juan 17. Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno. Dios busca la unificación de cada uno con su espíritu, una vez que somos en su espíritu la uno. Razón de que la unificación aún no se ve, aunque es el propósito de Dios, es por la ignorancia. Por la ignorancia. Porque la ignorancia motiva al temor. Cuidado, no me vayan a sacar esto, cuidado esto. La ignorancia de no saber que Dios en su absoluto deseo, Pablo usa una palabra profunda, le plujo es... Le dio placer. Le dio placer, lo disfrutó, lo miró. Se le antojó a él. Lo pintó, por decirlo, estoy parafraseando, lo pintó, lo hizo todo y lo miró y le plujo. Le dio tanto placer a lo más íntimo de Dios que Dios dijo, así va a ser. Jesucristo, mi Hijo, irá y establecerá mi iglesia. Entonces, y allí están todas las bendiciones, como vos dijiste, absolutamente todas. Resulta que cuando hay ignorancia, la cobertura de la ignorancia es el temor. Claro. El temor. Porque todavía hay egocentrismo. Claro. Porque la persona no se ha entregado totalmente a Dios. Claro. No se ha entregado totalmente a Dios. Porque ¿cuál es la misión de cada uno de nosotros? Cada uno de los que hemos conocido a Dios y hemos nacido de nuevo. La misión es dejar de ser nosotros y realmente decir, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que se entregó por mí. Así mismo, ¿verdad? así mismo. Entonces, tenemos que reconocer y entender que Jesucristo, cuando fue enviado a esta tierra, Él trajo el cielo a la tierra. Exacto. Él lo trajo. ¿Para qué? Para reunir el cielo con la tierra. Él lo trajo para volver otra vez el cielo, para volver otra vez el reino de Dios, para volver otra vez el Espíritu de Dios dentro del hombre que estaba al principio con Adán y Eva y que lo dejó cuando Adán y Eva pecaron y por lo tanto todo el mundo pecado. Jesús unió el cielo con la tierra a nosotros. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre envió a su Hijo. Así es. Y Jesucristo, con su sacrificio, nos unió a nosotros, unió el cielo con la tierra. Nosotros ahora tenemos las mismas facultades, la misma capacidad
que tenía Adán antes de pecar. Así es. Podemos movernos en lo terrenal y podemos movernos en lo espiritual con toda libertad. Quiere decir que el cielo y la tierra fueron unidos por el Señor. Por causa de Él. Él pagando el precio por el pecado, quitó el pecado del medio y dijo, ahora sí, enviando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ha traído el cielo a la tierra, el reino de Dios en la tierra. Entonces nosotros somos su reino, somos sus embajadores, somos sus sacerdotes. Exacto. Entonces es muy importante porque dice, yo ya haré el sacerdocio. ¿Por qué? Por cuanto desechaste el conocimiento. El que desecha el conocimiento, no puedes ejercer tu sacerdocio. Dios no puede aceptar lo que hablas porque hablas contrario a lo que Él habla. Dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Todo lo que nosotros si nosotros no obtenemos el conocimiento, no lo podemos enseñar. Y si no se lo enseñamos y se lo traspasamos a nuestros hijos no van a conocer de Dios para nada. Ni saben lo que Dios piensa ni lo que Dios habla. Es que nuestra responsabilidad como padres Así es. y sacerdotes en la casa, cada uno de nosotros, enseñarle y mostrarle a Dios a nuestros hijos. Así es. Porque no es que Dios quiera abandonarlos, no. Nosotros, ahora que somos hijos y sacerdotes, debemos enseñarle a toda nuestra familia quién es Él. Ese es mi trabajo en la tierra. Si cuando yo parta de este lugar, yo no ocupé mi tiempo en enseñarle a mis hijos y enseñarle a Dios y su palabra, mis hijos nunca se van a acercar a Dios. Así es. Agarrarán una vida de perdición por todas partes. Y habrá 40 excusas. Pero la realidad es que como sacerdote yo fallé al no haberle enseñado a mis hijos y a mi familia la palabra que salió de la boca de Dios. Y mucho más que la palabra. Porque cuando decimos la palabra vamos a mostrar exactamente lo que es. La palabra y la vida en la palabra. Y la comunión que nosotros tenemos con Dios para poder enseñar a nuestros hijos quién es Dios. La presencia de Dios en tu vida y quién es Dios. Porque ellos todos los hijos tienen su propia voluntad y elegirán ellos porque llegarán a su edad de madurez y podrán elegir. Pero si nosotros sembramos la palabra, una palabra y una vida vivida en la palabra, ellos, aunque de pronto sean un poco olvidadizos y se dejen trastornar los pensamientos, porque sobre todo cuando la juventud muchas veces se tuercen un poco porque se son distraídos por amistades o por lo que sea, la palabra que fue sembrado va a traerlos otra vez. Porque cuando estén en la necesidad, cuando estén en la tristeza, se van a acordar de aquella palabra y esa palabra regresa, porque dice que la palabra no regresa atrás vacía. No regresa atrás vacía. No regresa atrás ella siempre va a hacer aquello para lo que fue enviado. Así que es bien necesario. ¿Por qué? Porque dice, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Pues simplemente porque no lo pudiste enseñar porque tú desechaste la palabra y si la desechaste, no la aprendiste y como no tuviste conocimiento, no se la enseñaste. Entonces, ¿qué sucede? Dicho sea de paso, estamos por empezar de nuevo la serie de la familia, de los matrimonios y de la familia y de todo con los hijos. Y pronto vamos ya a empezar otra vez a hablar de estas cosas para ver el orden de Dios en la casa, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso que es tan necesario. Así que es necesario que nosotros aprendamos a dejar el legado, dejar un legado a los hijos. Y no solamente a los hijos, sino a todos los que nos rodean, a los que nos conocen, a los que nos miran. Porque esos son semillas que estamos regando todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso, vuelvo y repito cómo empezamos. Nosotros tenemos que salir de la ignorancia, descubrir dónde está la ignorancia, qué hace la ignorancia en nuestra vida, para que digamos, wow, la ignorancia eso es lo que hace en nuestra vida. Nos destruye. La ignorancia nos destruye, la ignorancia nos puede matar. Entonces, no quiero la ignorancia, quiero el conocimiento y correr hacia el conocimiento, ¿verdad? Viene un verso a mi corazón y lo quiero compartir con todos. Y es el siguiente. En el libro de Juan, el capítulo 4. En Juan, el capítulo 4, quiero leerles un par de versos que tienen que ver con lo que estamos hablando aquí. En el capítulo 4 de Juan, ya ustedes que son conocedores de la palabra, está hablando de la samaritana, ¿verdad? Esta es una cita muy conocida de todos. Para algunos de ustedes quizás ya la sepan de memoria. Gloria a Dios por eso. Amén. Respondió Jesús
y le dijo, ¿qué verso lees? estoy leyendo el 4 de Juan, el verso 10. El verso 7. Oh, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10. Respondió Jesús, aquí está, y le dijo, si conocieras. Si conocieres el don, El el don, regalo de Dios. el regalo. Si lo conocieres. ¿Qué le pasó a ella? El regalo estaba delante de ella. Ajá. Le estaba hablando. Este es el caso de mucha gente. Aún en las iglesias. Aún en las iglesias. El regalo está parado allí. Está como esta noche. Él está aquí. Claro. Dice que si 2 o 3, ¿cuántos vemos aquí? Habemos más de 2 o 3. Así es. Estuviesen reunidos en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Así es. Entonces, si Él está aquí, ¿cómo es posible que lo pierdas de vista? Exacto. Lo que sucede es que la falta de conocimiento no nos deja usar nuestro entendimiento de la fe. Así es. Es por la fe que lo ves. Así es. Es por la fe que puedes recibir de Él, ¿verdad? Amén, amén. Él no dijo lo que me ibas a ver con estos ojos. Me ves con los ojos del entendimiento, Así es. provocados por la palabra, provocados Amén. por la fe. Amén. Respondió Jesús y dijo, si conocierais, si conocierais el regalo de Dios. El regalo. El regalo de No Dios. digamos la palabra don, porque la palabra don es regalo, pero por razón de los que nunca lo escucharon, capaz que dicen el don, el don del puesto de no. Porque en Uruguay le dicen don a los dueños de las cosas. O al Señor, ¿verdad? Ve a la panadería y dile al don que me mande una libra de pan. Así, por eso, para no confundirnos, vamos a aclarar la palabra don. La palabra don siempre en el Nuevo Testamento tiene que ver con regalo. ¿Sabes? En el Viejo tiene que ver con recompensa. El don de Dios. Conocerías el don del regalo de Dios. ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que te dice? Dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora miren esa conversación tan preciosa que sucede allí. Jesús está declarando delante de ella. Le está queriendo abrir los ojos. En primer lugar le dice, tú no sabes con quién estás hablando. Si tú supieses quién está parada delante de ti en este mismo momento, que yo soy el regalo de Dios, ¿qué interés el de Dios? ¿Qué interés el de Dios? Oh, sí. El regalo. Él era el regalo. Y ahí la palabra clave es si ¿Qué? conocieses. Claro. O sea que tienes que adquirir conocimiento Claro. de quién está ahí. Si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él. Jesús usó esto para abrir un preámbulo de conversación. Exacto. Dame de beber. Seguro que tenía sed. La Biblia dice que estaba cansado y se sentó al lado del pozo. Pero Jesús estaba abriendo la conversación para que ella pudiese entender con quién ella estaba hablando. ¿Qué le traía Jesús? Conocimiento. Dame de beber. Y tú le pedirías y Él te daría ¿qué cosa? ¿Qué te daría? Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ay, Señor, ayúdanos, que no nos pase como a esta querida hermana. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ella todavía estaba pensando en el agua hidro. Jesús le estaba hablando del agua celestial, del Espíritu Santo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta agua no sacia. Esta agua no sacia. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Oh, gracias, Señor. Jamás. Yo la bebí hace 40 años. Gracias. Gracias. Nunca más tuve sed de justicia. Me hicieron justicia. Me salvaron, me cubrieron, me lavaron, me perdonaron. Sí, Señor. Me enseñó Gracias. a vivir una vida diferente. Santo, gracias. Muchas gracias, Sí, Señor. Padre. Gracias. Muchas gracias. No tendrás sed jamás. No tendrás sed
jamás, sino que el agua que yo le daré será en él será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! Por eso esa agua salta ahora, ¿verdad? Estamos hablando y el agua viva está saltando a través de nuestros labios. ¿Por qué? Porque esa agua de vida salta porque hemos bebido del agua de vida. Dice que es una fuente, es una fuente. No está hablando de un arroyo, no está hablando de un vasito, no está hablando de un galón, está hablando de una fuente. Jesús le está diciendo a esta mujer, si tú llegas a poder, yo llego a poder abrir tus ojos por razón de que tú me creas, tú no tienes que entenderlo todo, solamente créeme quien habla contigo primero. Después le dice, conóceme. Y después le sigue hablando y establece con ella un diálogo precioso para que se abriese su entendimiento, ¿verdad? Entonces le dice, el que beba de esta agua que tú me estás ofreciendo, de esta agua hidro, de este pozo tan famoso que tú dices que bebió Jacob y sus hijos y toda su prole y su ganado, el que beba de esta agua, volverá a tener sed. Pero le está diciendo algo mucho más profundo. Le está diciendo Jacob, porque los samaritanos tenían problemas con los judíos, pero conocían a Dios por medio del Viejo Testamento, y Jacob era un personaje muy fuerte para ellos. ¿Sabes qué les dijo? Jacob bebió de esta agua, él les dio el pozo, pero él también volvió a tener sed. Él necesitó de esta agua. Así es, claro. Porque él citó a Jacob. Así es. Entonces le dice, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Entonces en esta noche nosotros te decimos a todos los que nos escuchan, mientras que tú no bebas por el conocimiento, ¿cómo se bebe en el Espíritu? El conocimiento es el conocimiento del agua. Glu, 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 glu. Ese es el agua de vida. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Pero lo bueno es que Jesús dijo en la palabra clave, el pozo se podrá secar, pero esta agua es una fuente. Esta fuente. Usó la palabra fuente. Las fuentes no se secan. La fuente dice, y nos muestra lo que hace la fuente. Cuando tú recibes esta agua, esto se vuelve eternamente en tu vida una fuente que sacia tu sed y que está saltando siempre. ¿Salta para qué? Para alcanzar vida eterna en todas las situaciones. Cada vez que necesitas algo de la vida eterna, la fuente que fue puesta dentro tuyo porque tomaste de Jesús, salta, vuelve a saltar. Nunca se va a acabar esta fuente. Jamás, nunca se va a acabar esta fuente. Una persona que conozca a Dios por su palabra jamás puede tener sed en su vida, nunca más. Porque le hicieron justicia, lo sanaron, lo salvaron, le dieron una vida nueva, una mente nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Lo dieron todo el paquete que Jesús vino a buscar. Ahora, fíjate que estás diciendo ahora que todo el paquete, el regalo completo, vino en Jesucristo. Lo importante es que la persona cuando viene y recibe este regalo, lo abra y empiece a ver todas aquellas cosas que están allá adentro. Porque si tú recibes un regalo y dices, ay, muchas gracias, pero lo llevas así en la casa con su moñita y todo, recibiste el regalo, pero lo dejas guardado en un closet y no empiezas a averiguar lo que hay ahí, pues no puedes disfrutar lo que hay ahí adentro. Entonces es necesario que nosotros empecemos a buscar, a indagar, a averiguar qué más hay, qué tengo más, qué más. Por eso es necesario que seamos como un niño, como dijimos nosotros, de verdad. Como un niño, dijo Jesús. Porque dale como un regalo a un niño y tú verás inmediatamente hace así, rompe el papel inmediatamente todo. Porque está desesperado por saber qué es lo que hay ahí adentro. Un niño hace eso porque un niño tiene curiosidad, un niño quiere saber y enseguida empieza a emocionarse y quiere todo lo que está adentro, ¿verdad? Pastora, una cosita sobre esto que estás hablando. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Estamos abriendo el paquete del regalo de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios. O sea que estamos dando el conocimiento de lo que hay dentro de ese regalo. Estamos dando ese conocimiento. Ese regalo. Entonces es necesario, ¿por qué? Porque cuanto más conocimiento, por eso dije, una persona que recibe el regalo no se puede ir y guardarlo en el closet y dejarlo. No, cuando digo así es irte para tu casa y después no venir a seguir abriendo. ¿Cómo se abre el regalo? Venir a estudiar esta palabra. Porque cuanto más oímos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que el oír
El oído espiritual se abre por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única llave que abre el oído espiritual. Porque tú puedes estar sentado y escuchar. Mucha gente puede sentarse y escuchar, sí, y te vas a la casa y escuché, pero después ni te acuerdas de lo que hablaron. Pero si tu oído está atento, por eso Jesús continuamente decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Y cuando el oído está atento, quiere decir que tu corazón está abierto, tu corazón está atento, tu corazón está preparado como buena tierra. Soy buena tierra, quiero oír, quiero recibir esta semilla para que esta semilla crezca y produzca fruto y el fruto permanezca. Sí, cuando las personas pueden escuchar, pero no le ponen atención, su oído espiritual no se abre porque no le interesa, porque no está escuchando para poder entender o oír de Dios. Entonces es como las semillas que caen en el camino o que caen en el camino donde dice que inmediatamente los pájaros se le llevan. Los pájaros representan a los demonios. Sales de aquí ya se olvida todo lo que oíste. Pero es necesario que nosotros aprendamos esta palabra y reconozcamos. Por eso es necesario venir y adquirir conocimiento. Decimos siempre que estamos aquí en transformación. Siempre estamos transformándonos día a día. ¿Por qué? Porque podemos recibir esta agua de vida y nuestro espíritu ser nuevo, nacer de Dios de nuevo, nacer otra vez a la vida sin pecado, porque nacemos de nuevo cuando recibimos a Jesucristo y lo recibimos de todo corazón. El Espíritu Santo te da un nuevo nacimiento. Cuando eso sucede, ahora nosotros tenemos que limpiar nuestra mente, una mente que está cargada de un conocimiento viejo, antiguo, una mente que está cargada de pensamientos y de traumas psicológicos y de tantas cosas que hemos pasado en la vida, de problemas, de rencores, de tantas cosas, de tantas cosas que hemos mirado y hemos oído y están almacenadas allí en esa mente. Tenemos que empezar a limpiar esa mente con el conocimiento de Dios. Se empieza a limpiar y vamos poniendo conocimiento de Dios, vamos conocimiento, palabra de Dios, conociendo esa palabra de Dios, ese conocimiento que nos trae vida y nos va situando, o sea, vamos abriendo ese regalo y vamos disfrutando de todas las cosas que Dios nos dio. Entonces, el conocimiento... El hecho de venir a la iglesia es pura y exclusivamente para eso. Para eso. Es para que se abra el oído espiritual, para que recibas, para que crezcas en la fe, para que poco a poco... Nadie nació sabiendo toda la palabra. No. Ninguno de los hombres de Dios. Todos pasaron por un proceso. Entonces, nosotros tenemos que entender... ¿A qué venimos a la iglesia? Y aún nosotros, no es que lo hayamos alcanzado todo, pero proseguimos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver si puedo alcanzar aquellas cosas para las cuales yo también fui asido, fui alcanzado. Fuimos alcanzados para que alcanzáramos. Exacto. Para que alcanzáramos aquellas cosas. Entonces, es necesario conocer. Porque cuanto más conocemos, más dejamos atrás la ignorancia, que la ignorancia trae destrucción, como lo estábamos leyendo en el verso, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un verso aquí que dice Isaías 53:6. Isaías, otro profeta. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos está diciendo que nos apartamos, nos descarriamos como ovejas que se descarrían. Es necesario que entendamos que el pecado nuestro, todo nuestro pecado, todas nuestras maldades, todas nuestras rebeliones, todo lo que hemos hecho en toda nuestra vida, todos nuestros errores fueron cargados sobre Jesucristo. Y esa palabra pecado, cuando la traducimos de lo que es el griego, quiere decir rebelión. Rebelión. El pecado es rebelarte en contra de Dios, es hacer al revés de lo que Dios dice, ¿verdad? En el hebreo. Entonces, mira lo que dice Génesis 2:16, porque Dios aquí nos está advirtiendo. Dios le advierte al hombre de la consecuencia que iba a obtener, ¿verdad? Si se rebelaba, si pecaba contra el consejo de Dios. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira todo, cuando lo puso en el jardín de Edén, le dijo, puedes comer de todos estos árboles que te he dado. Pueden comer de todo. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás.
Ahora, el hombre en ese momento no sabía lo que era la muerte, no conocía, pero Dios le había dado una orden, no comas de ese árbol. Y uno dice, ay, que el árbol de manzana, que el árbol de pera, que el árbol... No, no se trata de una fruta, era el árbol de conocimiento, el fruto era conocimiento. Bueno. El árbol era conocimiento del mal, del bien y del mal. Era un conocimiento corrupto, ¿verdad? Y dice, si comes de ese, vas a morir, vas a estar separado de mí. Pero el hombre no entendió, no obedeció. Simplemente, ¿por qué? Porque Dios puso al hombre con libre albedrío para que pueda decidir por su voluntad, obedezco o no obedezco, le hago caso a Dios o no lo hago caso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué Dios le llama muerte? Dios creó la muerte, porque le dijo de cierto morirás, quiere decir que Dios había creado la muerte, sí. Pero la muerte estaba inactiva. La muerte no tenía poder contra el hombre, pero la muerte estaba allí. Estaba creada, pero no podía hacer nada. Estaba completamente inactiva, sin poder, no tenía derecho a matar a nadie porque ella estaba detenida. Pero Dios dio una sentencia: si hay desobediencia, la muerte se activa. Inmediatamente que hay una desobediencia, la muerte sale corriendo a matar, a destruir. Es decir, Dios no activó la muerte. No. Estaba allí, pero estaba inactiva, no podía. Completamente. Pero por el mandamiento de Dios, quien la activó fue el mismo hombre. Porque él le dijo, si haces esto, ella se activa. Quiere decir Nada que cambió. El pecado activó la muerte. Exacto. Porque el hombre activó el pecado. Exacto. Y el pecado activó la muerte. Lo vamos el pecado de la desobediencia. Así mismo es. Entonces, existía, pero estaba completamente inactiva. Exacto. Sin poder y sin vida. O sea, quien le dio vida a la muerte fue el pecado que el hombre escogió hacer. Así es. Entonces, cuando pecó, cuando vino la muerte, ¿qué provocó? Provocó la separación del Espíritu de Dios con el hombre. Provocó la separación del hombre de la presencia de Dios. Se separa de la presencia de Dios. Provoca el espíritu del hombre separado de Dios completamente. En ese momento provocó todo eso. Eso es lo que hizo la muerte. Hizo una separación, ¿verdad? Y sabemos bien que la muerte se activó inmediatamente que Adán y Eva pecaron, porque aunque Adán vivió 930 años sobre la tierra, sin embargo la muerte se activó sobre su vida espiritualmente. Empezó espiritualmente y después continuó con su cuerpo. Comenzó a desgastarse, y tanto duró por tanta vida que había en Adán. 930 años vivió porque, claro, Adán estaba lleno de vida, porque estaba recién hecho por Dios, completamente lleno de vida, y vivió tantos años, pero espiritualmente ya se había desconectado de Dios. Iba muriendo su cuerpo. Primero fue espiritual, el golpe fue espiritual. Exacto. Dios se ausentó de él. Y luego su cuerpo fue desgastándose, así, deteriorándose hasta los 900 y pico, 30 años en el cual él murió. Así es. Entonces, este punto es muy importante, porque quien activa la muerte es siempre el pecado del hombre, no Dios. Así es. Dios la puso como sentencia a la desobediencia. Exacto. Pero él no la activó. La muerte, que estaba inactiva y sin poder, estaba como un soldado listo. Exacto. A que le dieran la orden. Exacto. Y la orden es, si hay desobediencia, la muerte sale inmediatamente a destruir. Exacto. Entonces el hombre se le dio la elección. Exacto. No lo hagas. Porque si lo haces, eso lo que va a pasar. Por eso la Biblia dice, toda alma que pecare, esa también morirá. Esa morirá. Es decir, esto es importante entender, porque la gente le echa la culpa a Dios cuando no hay conocimiento. Así es. La muerte no la activó Dios, Dios la usó como un juez en medio de un juicio. Exacto. El que no participe del pecado, la muerte no puede activarse ni tocar. Era la línea divisoria. Y esto nos lleva a algo muy poderoso en este tiempo que vivimos nosotros. Sabemos que la muerte no era la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos 5:12 para que veamos por la palabra, porque siempre todo lo que hablamos tenemos versos bíblicos que nos respaldan, ¿verdad? Entonces en Romanos 5:12, y vamos a leer esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. O sea que alguien le abrió la puerta al pecado para que entrara. El pecado no estaba en el mundo, pero alguien le abrió la puerta para que entrara. Nosotros tenemos que tomar esto en cuenta, porque
quien le abrimos la puerta al pecado, hoy día, podemos ser nosotros mismos. ¿Cómo se le abre la puerta al pecado? A través de nuestra mente primeramente. Porque antes de cualquier acción, antes de cualquier palabra que vayamos a hablar, primero estuvo aquí. Eso es. Primero está aquí. Nadie sale a adulterar si primero no estuvo aquí. Exacto. No, nadie se levanta de mañana y dice, ay, hoy voy a adulterar. No, primero lo mastica aquí adentro. Lo fabrica aquí adentro. Quiere decir que los pensamientos son las metodías que vuelan en los aires, que están continuamente batallando. Y los pensamientos vienen, y no solamente que el diablo te tira directamente a ti, sino que el diablo usa la televisión, el internet, todo lo que están pasando, películas, palabritas, cosas deshonestas, personas que, por supuesto, personas sin Dios, que les gusta hablar cochino, les gusta hablar sucio, están envueltos en un montón de cosas oscuras. Entonces toda esta gente envuelta, las películas tan terribles que puedan haber, todas las cosas que se puedan mirar en internet que son completamente anti Dios y que son llenas de pecado. Entonces nuestros ojos se empiezan a mirar, empiezan a oír, entonces inmediatamente dentro de la mente comienzan a procrearse pensamientos, pensamientos que empiezan a sembrarse en la mente y empiezan a, ¿qué? Como dijimos al principio, a sacar brotos. Sacar brotos y brotos y brotos hasta que comienzan a producir el fruto del pecado, precisamente después que lo acariciaste aquí. Por eso siempre hay algo que se usa por años, que dice, los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero, dice, si tú no le permites hacer el nido, no tienen que hacer nido, porque tú no los dejas hacer nido. O sea, los pensamientos pueden venir, las cosas pueden, de pronto, viste algo sin querer, pero tú inmediatamente dices, en el nombre de Jesús, yo no, en el nombre de Jesús rechazo, limpio mi mente, sale fuera, limpio mi alma ahora mismo, desde mi voluntad, yo escojo, sal fuera de mi mente ahora. Y eso yo lo practico siempre. Cualquier cosa que mire, oiga, que no sea, en el nombre de Jesús, fuera, no lo debo pensar. Vienen pensamientos a veces de tristeza, pensamientos aparecen pensamientos de cosas que en la juventud, añares de atrás, y de pronto dices, ¿qué estoy pensando? No hablamos hace un poco de tiempo, ¿verdad? Que tenemos que pensar en lo que pensamos. Hey, ¿cómo? ¿Qué estoy pensando? No, el pensamiento fuera, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? No dejamos que esos pájaros aniden. Pero si nosotros hacemos una cunita y pensamos, llega el momento que el pecado pare. ¿Qué hace? Sale el fruto, vas y hace aquello que estamos pensando. Lo cual es el fruto que ves luego, es el resultado de lo que ya sucedió dentro de ti. Jesús no dijo a aquel que vaya y tenga relación con una mujer que no es su esposa, se ha llamado de adulta. Él dijo, ¿el qué? El que mira y codicia en su corazón, ya pecó. Ya pecó. Ya va camino al degolladero. La Biblia dice que es destrucción. Es destrucción. Entonces, esto es así. Si nosotros no cuidamos nuestros pensamientos, lo que escuchamos, lo que vemos, vamos a ir camino a un despeñadero. Exacto. Y nos vamos a destruir. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, porque como dije, el hombre le abrió la puerta y así es como se abre la puerta al pecado, le dejas la entrada a los pensamientos y después vas a hacerlo, dice, como entró al mundo por el hombre, dice, y por el pecado, la muerte. Entonces el pecado entró porque el hombre escogió desobedecer a Dios. Entonces ahí inmediatamente entró el pecado. Le abrió la puerta y entró el pecado. Pero después por cuanto el pecado estaba allí, la muerte se activó y salió a destruir. Salió el juicio. Entonces dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, la muerte no entró por el hombre, sino por el acto del hombre, que fue el pecado activo, ¿verdad? En Romanos 5:13, el verso que le sigue, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por supuesto, el hombre, ya sabemos
ya conocemos la historia de la Biblia, ¿verdad? De cómo el hombre viviendo sin Dios por todas las edades, por eso llegó a un punto que era tanta la maldad y tanto el pecado que Dios tuvo que destruir al mundo, todo el mundo de esa época, por agua, y ahogó a todo el mundo y dejó solamente 8 personas, que fue en el arca de Noé, ¿verdad? Para comenzar otra vez la gente a vivir. Y con eso, después Dios, pues, se busca un hombre que le crea, y buscó a Abraham. ¿Para qué? Para que por causa de Abraham, probándolo en la fe, y Abraham oyéndolo y creyéndole a Dios, pues por medio de Abraham comenzar a formar un pueblo donde él pudiera dar una ley que le mostrara a ellos qué es el pecado, porque la gente no sabía lo que era el pecado. Por eso dice, pues antes de la ley, antes de darle la ley, antes de que viniera Moisés, donde Dios pudiera poner una ley para ponerle parámetros a los hombres y decirle, esto es pecado, esto es malo, esto no se hace, eso no lo hagas. Entonces, y la gente, y si lo haces, inmediatamente corre a traer un sacrificio, para que seas perdonado por un año y continúes la cosa. Eso era toda una sombra, un simbolismo del verdadero Cordero de Dios que vendría luego, que es Jesucristo, a pagar el precio una sola vez y para siempre por todos los hombres, ¿verdad? Dice, pues antes de la ley, antes de que hubiese ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No tendrían culpa porque, bueno, yo no sé lo que es pecado, claro, hago esto, hago lo otro, y a mí nadie me dice si esto está mal, está bien, lo hago. Entonces la gente vivía así, pero Dios dice, no, voy a poner una ley para que entiendan lo que es. Entonces no se inculpa de pecado, pero dice, no obstante, por esa causa reinó la muerte reinaba entre todo ser humano, porque todo ser humano vivía a lo loco. Vivía en la vida loca. Y como vivían en la vida loca, porque no había parámetros, no había ejemplos, no había nada de elección, porque el hombre estaba desconectado de Dios, no conocía las cosas buenas, entonces la muerte reinaba sobre el ser humano, desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún esos, el cual es figura. Adán era una figura del que había de venir, era una sombra, un simbolismo del verdadero, que es el segundo Adán, que es Jesucristo, que vino, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales el hombre debía de morir? ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es fiel, Dios cumple su palabra, Dios no puede mentir, Dios tiene que cumplir sus promesas, y si Él prometió, que dijo, de cierto morirás, pues tenía que cumplirla. Claro. La muerte tenía que ser activada inmediatamente, y Dios tenía que cumplir su palabra. Así es. Entonces, así es. Vamos a leer Salmo 138.1. El Salmo 138.1 dice, este es David, David tenía una relación con Dios maravillosa, todavía no había alcanzado la gracia en Jesucristo, pero David tenía pero en su corazón él tenía una relación con Dios, porque era un adorador en espíritu y en verdad también, ¿verdad? Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Él reconocía que debía adorar a Dios. Él había conocido la gran misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Porque, ¿qué dijo Dios? Él puso su palabra sobre su nombre, sobre su nombre. La palabra en hebreo, que es la palabra, eso lo que quiere decir es ser. Cuando dicen tu nombre, eres tú. Claro. Si te nombran tu nombre, las personas que te conocen inmediatamente saben, fulano de tal, ese señor es un señor muy honesto, es muy responsable. Entonces, decir tu nombre, dicen tu carácter, dicen claro, quién sos. Claro. Si también eres un sinvergüenza y un ladrón y un mentiroso, dicen tu nombre y dicen, ese señor es un mentiroso, es un ladrón, es un embustero. Entonces tu nombre lleva todo tu carácter y quién eres. Entonces Dios, el nombre de Dios, importante. Entonces Dios,
Su palabra la metió en su nombre. Exacto. Cuando hablabas del nombre que es del proveedor, el libertador, el sanador. Por ejemplo, los judíos en el desierto, cuando Moisés les fue dado el conocimiento de los nombres, cuando ellos hablaban de Jehová Jireh, ¿de qué estaban hablando? El proveedor. Del que iba delante de nosotros y proveía para Así nosotros. es. Antes de nosotros llegar había una provisión. Entonces cada vez que se decía ese nombre, había un carácter, había algo que Dios había hecho ya por nosotros. Entonces, el nombre eres tú. Ha cambiado un poco ahora con estas, en los tiempos nuestros, pero hay quienes tienen nombres que no deberían tener y otros deben de trabajar en su nombre. Ahora, pastora, ahora que explicamos todo esto, yo quisiera, no sé qué tiempo nos queda, pero quisiera hablar un poquito, tenemos un poquito de tiempo, quisiera hablar un poquito de cuando venimos al Señor y vamos por todo este proceso que hemos hablado, tan glorioso, el cual Dios hace y provoca en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, Dios coloca dentro de nosotros un tesoro. Un tesoro. Y que vamos a hablar un poquito del tesoro y de aquel secreto que está escondido dentro nuestro, al cual le llamamos potencial. Es bien importante, pero bien importante esto, porque queremos enseñar cómo llegar a él. Y una vez que llegamos a él, poder nosotros ver por la palabra de que Dios ha puesto un gran potencial dentro de nuestras vidas, ¿verdad? El potencial es un poder que no ha sido soltado. Exacto. Es un poder que está dentro de nosotros que no lo hemos soltado. Ese es un potencial que está allí, que es la habilidad que no ha sido usada. Tenemos una habilidad dentro de nosotros, pero no la hemos usado. Hay un poder dentro de nosotros, pero no lo hemos soltado. Hay una fuerza que aún está dormida allí. O sea, dentro de nosotros hay cosas maravillosas que Dios nos puso. Todos nosotros los que tenemos un tiempo en el Señor y conocemos un poquito de la palabra, nos damos cuenta cuando nos comparamos, cuando nos miramos frente al espejo de la palabra, Dios mío, la palabra habla de nosotros como gigantes aquí en la tierra, así es, como gente llena de poder, llenas de gloria, ministerios gloriosos, y sin embargo, cuando miramos nuestra vida, estamos felices porque somos hijos de Dios, pero vemos que ese potencial que la palabra nos muestra, por cuanto hemos sido perdonados y lavados con la sangre, está escondido, está dormido, todavía no se ha manifestado. Y uno de los ejemplos que podríamos hablar un poquito en esta noche es la vida de Pablo. Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, ¿qué pasó con Pablo? Nosotros lo hemos estudiado, todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias, a Timoteo. Pablo nos muestra una vida de un potencial impresionante, lleno de gloria, lleno de milagros, lleno de movimientos de Dios impresionantes. Y nos dice Pablo en sus cartas, nos dice, ustedes son más que vencedores. Ustedes no son vencedores. No. Ustedes son más. Nos pone en otra categoría. Y ya nos dice, todas las cosas ya les fueron dadas. Todo es vuestro. Toda la palabra es amén para ustedes. Entonces nos está mostrando a nosotros un potencial el cual todavía está dormido. Apenas estamos rascando la primera superficie de ese potencial. Toda la iglesia. ¿Y qué cosas son las que muchas veces a la gente le aplastan? El no tener el conocimiento, el mantenerse en la ignorancia, desde el principio, como estamos diciendo, lo que ignoramos nos puede destruir, nos puede dejar siempre presos en aquella ignorancia y no disfrutamos lo que tenemos. Y como dices, tenemos un potencial maravilloso dentro de nosotros, pero la gente, más bien, ¿qué es lo que hablan todo el tiempo? Ay, qué tonto soy, qué bobo soy, ay, pero mira, qué locura, ay, me muero de hambre, ay, me va a dar un ataque al corazón, ay, no, yo esto lo aborrezco, ay, qué rabia me da esto, qué enojo me da esto, que el otro, que soy, que esto, que a mí no me gusta estudiar, yo no puedo, ay, yo no voy a poder, no, si yo soy muy bruto, todo ese tipo de cosas negativas que se están hablando continuamente. Yo conocí. No son de Dios. Yo tuve el privilegio de estar en el lugar que trajeron a un misionero del Amazonas. Este hombre le había predicado a todos los indios del Amazonas y iba en una canoa por el río Iguazú. Y paraba a las orillas del río, los indios tienen sus aldeas, y él había predicado a todos.
Lo glorioso es que cuando vino a predicar a esta iglesia en Miami, y él nos contó que cuando vino al Señor no sabía leer ni sabía escribir. Y se encerró con Dios. Y Dios le dio suficiente lectura para que él pudiese entender todo lo que la palabra decía. Y ni les digo la clase de predicador que este hombre era. Tenía unos testimonios. Dios lo había usado en milagros y tenía sus fotos y tenía sus cosas impresionantes. ¿Qué descubrió este hombre cuando vino a Jesús? El potencial que había en la vida de él. Así es. Que para él todas las cosas eran posibles. Todas las cosas eran posibles. Y ese potencial que está en nuestras vidas muchas veces todavía está escondido. Esta es una fuerza dormida de todo lo que podemos llegar a ser y todavía no somos. ¿No les pasa esto a ustedes? ¿O me pasa solo a mí? A veces no vemos tan lejos y nos damos cuenta que ya está puesto en nuestra vida. Y que realmente somos lo que la palabra dice que somos. Así es. Y que podemos hacer todo lo que la palabra dice que podemos hacer. Entonces tenemos que trabajar en esta naturaleza divina que fue traída a nuestras vidas, que somos hijos de Dios, que somos la iglesia más poderosa que jamás haya existido, que somos el pueblo de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios puede hacer milagros y quiere hacer milagros y maravillas con nuestras vidas. Con nuestras vidas. Por eso todo comienza adquiriendo el conocimiento, porque si no hay conocimiento, estás en ignorancia, lo que te va a dominar seguramente es el espíritu de víctima. Nadie me entiende, nadie me comprende, esto no me llega, que yo me sale mal, no puedo cambiar, todo ese tipo de victimismo. Yo no puedo, yo no tengo. Pero cuando uno empieza a conocer esta palabra y conocemos todo lo que Dios dice que nosotros somos, como dice la palabra, ¿quién eres tú para decirle, para que alterques con Dios, para decirle al que te creó, ¿verdad? Al alfarero, que nos hizo un barro, dice, que hizo el vaso de barro, ¿quién puede decirle? Porque me has hecho así. Dios nos hizo, y aunque somos de barro, porque somos carne y somos físicos, el potencial que tenemos dentro nuestro, espiritual, que Dios depositó en nosotros, dentro de nosotros, somos vasos de barro, y siempre tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia sea de Dios, para que sea la gloria para Él, para que cuando nosotros demostremos, como este señor que estaba diciendo ahora, no sabía leer ni escribir, sin embargo, le predicó a cuánta gente allá de los indios y en el Amazonas, y cuántas tribus se convirtieron al Señor y cambiaron su vida y dejaron de matar y de achicar cabezas y de todo ese tipo de cosas que hacían, porque entró Jesucristo en su vida, y en que de pronto no alcanzaron gran conocimiento, pero alcanzaron el conocimiento para que salirse de aquellas cosas y cambiar su vida. Y en muchas de las aldeas que él tuvo que predicar o tuvo que enseñar, no hablaba su idioma. No. Y yo le di mucho crédito a este hombre, porque yo no sé si ustedes saben, pero el Amazonas está llena de diferentes tribus de indios. Ahí hay caníbales hasta el día de hoy. Hay gente que llegan y tú llegas ahí y te comen, porque ellos se comen la gente. Son caníbales y diferentes idiomas. Sin embargo, este hombre fue capaz de hacer todo, a donde no pudo hablarles porque no conocía su idioma, hizo señales que estos indios se daban cuenta que solamente Dios podía hacer cosas así. Dios le revelaba a ellos lo que estaba haciendo. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando venimos a Dios, tenemos en nuestra vida un tesoro escondido, un potencial impresionante en nuestra vida para poder llegar a ser absolutamente todo lo que Dios puso en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Lo creen? Amén. Porque esto tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, porque somos gente de poder, somos la iglesia poderosa de Jesucristo. ¿Lo creen todos? Así mismo es. Amén, amén. Así que en esta noche, ¿qué queremos dejar establecido? La ignorancia trae destrucción. Trae destrucción. Es necesario el conocimiento y no se adquiere en un día.
No. Y no se quiere en un mes, ni en un año. Esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un caminar y seguir caminando, porque cuanto más indagamos, más conocemos. Y lo más bonito de esto es que mientras nosotros vamos mirándonos como en un espejo, la gloria del Señor, dice que somos... esa gloria nos va transformando, ni cuenta nos damos. Y la gloria nos va transformando de gloria en gloria, y de gloria en gloria vamos siendo transformados, dice, como por el Señor. El Señor nos va transformando y sin darnos cuenta, alguien que no nos ve en un año, cuando nos ve dice, wow, te veo diferente, ya no hablas igual, no caminas igual, te veo diferente, te veo con más paz, te veo con más alegría, tu vida ha cambiado, tu casa cambió, wow, tus hijos se ven diferentes, hay más orden en tu casa. Entonces, ¿por qué? Porque la gloria del Señor, cuanto más nos vamos mirando en la palabra, como en un espejo, porque la palabra es un espejo. La palabra es un espejo que nos hace ver aquellas cosas que debemos cambiar y nos hace ver aquellas cosas que dice Él que somos. Entonces, si yo soy así, si Él dice que yo soy así, cuando me miro, me veo como un rey, cuando me veo un sacerdote, y cuando me veo como un gobernador, cuando me veo con un poder, me veo más que vencedora, me veo con una corona, entonces yo digo, bueno, si yo soy así, me comporto así. El conocimiento trae identidad. Exacto, empezamos a ver nuestra identidad, quién somos de verdad, quién dice Él que somos. Exacto. La falta de conocimiento, la persona no tiene identidad, no sabe quién ella es en Dios, qué Dios depositó. Pero si la persona comienza a ir a un lugar que enseña la palabra y sigue yendo, finalmente alcanzará cambios gloriosos. Vamos a cerrar esto con Juan 4. Vayan conmigo a Juan 4, porque así vemos la transformación que le pasó a esta mujer. Ajá, ¿verdad? Claro. Estuvimos leyendo unos versos allí. Lo dejamos ahí en el verso 10. En el verso 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Paren ahí un momentito, paren ahí. Vamos a volverlo a leer ese pedacito, porque ahí se nos va a revelar algo. Más el que bebiere del agua que yo le daré. Pero lo interesante es que la samaritana le dijo, ¿dónde está el jarro? ¿Dónde está el balde para sacarla? No tiene con qué sacarla. Tú no tienes con qué sacarla. Y Jesús le contestó de una manera poderosísima. Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, se la estaba dando cuando estaba hablando con él. Él mismo se la estaba dando cuando estaba hablando con él. ¿Me explico? Él estaba dando el agua en el momento que le estaba hablando. El agua, más el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él se la estaba dando en el momento que lo pueden ver. Amén. En el momento que le estaba hablando. Claro. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Oye, más, sino que el agua que yo le daré. No tienes que tener un jarrito, no tienes que tener un recipiente para tú sacarla. Si tú vienes con la disposición de tomar de esa agua, Él te la da. Y la mujer comenzó, por lo que dice ahora, la mujer empieza a recibir la revelación. Por supuesto. Porque mira lo que dice aquí en el verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella ya se dio cuenta que estaba hablando de otra agua. No entendía bien todavía, pero dijo, dame de esa agua. Pastora, cualquier persona que venga y se exponga a la enseñanza de la palabra de Dios, en el momento que está siendo expuesto y tenga un corazón para recibir, está pasándole exactamente lo que Jesús dijo. ¿Qué está pasando en esta noche? ¿Quién nos está dando agua viva? La palabra, el conocimiento.
Jesús, el Espíritu Santo, nos está enseñando y al enseñarnos nos está dando agua, el agua espiritual de la palabra. Está pasando lo mismo allá, al lado del pozo de Jacob, en Samaria. Aquí en esta noche, aquí en determinado, se está pasando exactamente lo mismo. Pero mira que Jesús lo que le dice. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Lo primero que el Señor dice, hay cuentas que arreglar. Hay cuentas que arreglar, tienes que reconocer que estás en pecado. Fíjate lo que dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Él la puso enfrente de lo que ella estaba diciendo. Pero, wow, yo no tengo marido, lo que tengo es un hombre ahí, tuve 5 antes y ahora tengo otro. Y el Señor la enfrentó. ¿Ves cómo está? Sin embargo, te estoy ofreciendo agua de vida. Pero vamos a arreglar cuenta. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. claro, Entonces, nuestros padres adoraron en este monte. Ya ella empezó a mirar que esto era una conversación, algo del espíritu. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, no, querida, no se trata de ninguna religión, de ninguna denominación, unos dicen aquí, otros dicen allá, es de esta manera, es de la otra manera, es con el velo, es con el así, que camine de rodillas, que prenda la vela, que haga... No, mi querida, no se trata de religión ni de ninguna denominación. Aquí, mira lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice, nosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, los judíos, por la ley y el conocimiento de Dios, ellos estaban trayendo la sombra de lo que iba a venir, claro, ¿verdad? Que un día iba a venir el Salvador, que era Él mismo. Dice, más la hora viene. Y no solamente que viene, sino que la hora es. Ya es porque yo estoy aquí en medio de ustedes. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, el que tenga un corazón para oír, un corazón sincero para Dios, de reconocerse quién es y reconocer que su vida no ha sido perfecta y que ha pecado y que necesita de Dios y se rinde y se humilla delante de Dios, dice, mas la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando a los verdaderos adoradores, a los que vienen con un espíritu de verdad y se reconocen. Por eso esta mujer, inmediatamente, la vida de esta mujer fue cambiada completamente. No solamente la vida. Dios es espíritu, dijo Jesús. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No es a través de lo que hago, no es a través de los rituales, no es a través de que si cumplo esto, que si cumplo lo otro, que si hago así, que si hago allá. No, es de tu corazón rendido delante a Dios y adorando a Dios, reconociendo que Dios es todopoderoso, el creador del universo y de todas las cosas. Es el Dios que nos creó, es el Dios que mandó a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para rescatarnos y volvernos a nuestro origen y volvernos a otra vez, pararnos con toda la autoridad, con todo el dominio, como lo puso Adán y Eva en el principio. Así nos volvió a devolver esa comunión con Él, que somos uno con Él. ¿Para qué? Para que implantemos el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Es necesario que le adoren. Así es. Por eso esa mujer salió corriendo luego, ¿verdad? Sale corriendo y se va. Dice que hasta dejó su cántaro y sale corriendo a decirle a toda la gente del pueblo, vengan y oigan a aquel que conoció toda mi vida y me dijo todo lo que he hecho. Dice que toda aquella gente vino y se convirtieron al Señor, Samaria, porque todo Samaria vino. Conocieron a Jesucristo a través de esa mujer que salió rápido, inmediatamente, a predicar esas buenas noticias que Jesús le había dado, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, para ir cerrando aquí, entonces estamos hablando de que tenemos que desechar la ignorancia, porque la ignorancia todo lo que trae es destrucción. Así que lo que ignoramos
puede traer destrucción. Sí, Entonces, seguro. nuestra decisión de nuestra alma, de nuestra propia voluntad, tenemos que decidir, yo necesito conocimiento, porque yo no quiero ser destruido. No quiero que mi familia sea destruida, no quiero que mi salud sea destruida, no quiero que mis finanzas sean destruidas, que mi negocio sea destruido, no quiero que mi vida sea destruida por una eternidad, mucho menos, ¿verdad? Entonces tengo que conocer que Jesucristo es mi Salvador y que me entrego mi vida, primeramente. Y segundo, que una vez que entrego mi vida, quiero adquirir conocimiento porque quiero abrir ese regalo y quiero saber todo lo que Dios tiene para mí. Y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y conociendo. Y eso va a irnos transformando de gloria en gloria y toda nuestra vida va a ir cambiando. Pastora, yo quisiera en esta noche, no sé si alguno de los que nos está sintonizando, alguno aquí, no conoce al Señor, nunca tuvo la oportunidad de tener la experiencia de aceptar al Señor como su personal salvador. Entonces yo quisiera esta noche que tanto los que nos escuchan allá al otro lado de su casa, de su carro, donde quiera que usted esté, y todos nosotros aquí ahora vamos a ponernos en posición de orar por un momento. Y vamos delante del Padre, vamos a decirle al Padre: Padre, vengo delante de ti. Padre, delante de ti. Te doy gracias, por haber enviado a tu unigénito Hijo por haber enviado a tu unigénito Hijo a la cruz del Calvario, a la cruz del Calvario, tomando mi lugar. tomando mi lugar. Gracias porque Él pagó por todos mis pecados, Gracias porque Él pagó por todos mis pecados, por todas mis rebeldías, por todas mis rebeldías, por todas mis equivocaciones. por todas mis equivocaciones. Jesús la cargó en su cuerpo. Jesús la cargó en su Padre, te cuerpo. doy gracias Gracias por haberme proveído un Salvador tan Padre, bueno. eres tu Salvador. Sí, Señor. Gracias porque en esta noche Gracias. tu palabra me ha explicado Tu palabra me ha explicado, Dios. que tú estás interesado en que yo entienda tu palabra. Interesado que yo entienda. Señor Jesús, gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Abre mi entendimiento, Abre mi entendimiento. abre mi corazón, Abre mi corazón. Enséñame tu palabra. Enséñame tu palabra. Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Palabra. Ayúdame a salir de la ignorancia Ayúdame a salir de la ignorancia. para entrar al conocimiento de Jesucristo. Jesucristo. Gracias, Padre, te Gracias, doy. Padre. Sí, Señor. Gracias te doy por haberme salvado en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendecidos. Gracias, Señor.